una bienvenida a todos nosotros. La segunda cuestión es el de agradecimiento. Agradecimiento total y absoluto a la acogida que la convocatoria ha tenido y finalmente de reconocimiento a la importancia que tenéis como aliados de una organización y en defensa de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? En fin, estamos agradecidísimos. Sin vosotros, o sea, el valor de los centros educativos, sobre todo de los vuestros, no de los universitarios, que también, sino del que brega cada día con una población de mérito y que va a inculcar unos valores que van a ser fundamentales para la supervivencia de todos y fundamentalmente de los niños. Os deseo una jornada extraordinaria. Voy a intentar no marcharme para escuchar el arranque y poder seguir todo esto, ¿no? En vivo y en directo. Buenas tardes, gracias por todo y hasta otra vez, otra ocasión que tengamos de vernos ya sin pandemia, sin limitaciones, sin aparatos intermedios, sin nada. Muchas gracias a todos, muchas gracias de verdad. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Eh, empezamos la sesión por, por ver un poco esta trayectoria de este programa. En el año 2017 comenzábamos la primera edición de Centros Referentes. En aquel entonces, 31 centros educativos fueron reconocidos. En el curso 2018-2019 llegamos a los 71 centros reconocidos y en el curso 2019-2020, el curso que fue caracterizado por la pandemia unos meses más tarde, llegamos a los 110 centros referentes. Ahora mismo en nuestra plataforma de centros referentes hay 192 colegios, centros educativos que están participando por primera vez o para renovar o mejorar este programa, este reconocimiento como Centro en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global. Lo que les queremos presentar en primer lugar es el diagnóstico de conocimiento de los derechos de la infancia y la ciudadanía global. Se trata de un cuestionario situacional enfocado a niños y niñas de educación primaria entre los 9 y los 12 años y para los estudiantes, para los alumnos de secundaria a partir de los 12 y hasta los 16 años. Es un cuestionario cortito que se realiza en unos 40 minutos y en los que los niños y las niñas se meten en situación de otros alumnos, de otros niños, y con esas situaciones van respondiendo de manera completamente anónima, pero ojalá que también de forma honesta, qué harían ellos en cada una de las situaciones, cómo las solventarían, y con esos resultados podemos ir conociendo cuál es el conocimiento verdadero de los derechos de la infancia por parte del alumnado en cuatro niveles. Les decía, el cuestionario de secundaria está pensado para los niños y niñas entre los 12 y los 16 años de edad y nos permite conocer el grado de conocimiento e interiorización de los derechos de la infancia por parte del alumnado a través de cuestionarios situacionales. Se trata de una herramienta pionera a través de la cual abordamos un amplio abanico de circunstancias que dan respuesta a diferentes indicadores, también a dimensiones del aprendizaje, tanto de manera cognitiva, comportamental y actitudinal, y por tipo de derecho, de provisión, de participación y de protección. Tras realizar este diagnóstico que hace cada niño en su ordenador, en su tableta o en su dispositivo electrónico, el centro educativo recibirá un informe por grupo, pero además un informe general del centro educativo, que por ejemplo, si es un centro que tiene primaria y secundaria, puede desglosar los informes por primaria y por secundaria, pero también por grupo. Y dentro de cada uno de los grupos, lo vamos a ver ahora, ver la dispersión dentro del alumnado, en el conocimiento de los derechos, en las diferentes dimensiones y también en el conocimiento de la tipología de los derechos. Si les parece, esta era un poco la parte más teórica que quería compartir con ustedes. Y vamos a ver cómo se crean estos cuestionarios y cómo se traducen o cómo se interpretan.
están viendo, espero que estén viendo la página web, que ya muchos la conocen, es lo que ustedes ven cada vez que entran en la página de centros referentes. Aquí pueden siempre incorporar datos del centro, les pedimos siempre que tengan actualizado sobre todo el número de alumnos y el número de profes que están en el centro educativo. Dentro de la convocatoria actual pueden ir rellenando cada uno de los diferentes indicadores de la convocatoria. Luego, después de ver el DICODI, vamos a hacer un repaso muy breve a los principales indicadores y algunos de los cuales ustedes están haciendo preguntas de manera más frecuente. Pero nos centramos ahora en el diagnóstico del conocimiento y vamos a ver primero cómo se crean los grupos y luego los resultados que dan en cada uno de ellos. Para crear los grupos tenemos que ir aquí al diagnóstico del conocimiento y crear evaluación o crear diagnóstico. También, si lo prefieren, tienen unas instrucciones sobre cómo crearlo, cómo gestionarlo en cada una de las aulas. Creamos este diagnóstico. Primero decidimos a qué clase o a qué grupo lo vamos a aplicar. Puede ser, por ejemplo, sexto A, o en el caso de que ese sexto A tenga un nombre específico, también le podemos llamar el nombre de ese aula. No hay ningún problema, simplemente el nombre del clase o del grupo o del curso es para que ustedes luego sea más fácil identificarlo a la hora de revisar los informes. Y también el número de estudiantes que van a participar en este diagnóstico, en esta prueba concreta. Por ejemplo, digamos que en el sexto A participarían 21 estudiantes, que están los que están en este grupo, en esta clase. Y aquí tendríamos que decidir, tendríamos que identificar si es el formulario de primaria, si es el formulario de secundaria. A partir de la próxima semana, además, estos formularios van a estar en galego, en euskera y en catalán para aquellos cursos, para aquellos coles que prefieran hacerlo en el idioma que más les convenga, en el idioma que sea el eje de esta clase. A la hora de elegirlo, yo voy a elegir el formulario de primaria y lo envío. Así, tal cual, se crea un diagnóstico de conocimiento, se crea una evaluación para un curso. A la hora de pasar este diagnóstico a todos los niños y niñas, tendríamos que copiar este enlace donde pone formulario 2022 primaria del grupo que hemos creado, en este caso sexto A. Copiamos con la derecha, con el botón de la derecha, copiar dirección de enlace, y la copiamos en un explorador o en la pizarra que ustedes tengan en sus aulas para que cada niño y niña lo pueda ir haciendo. Antes de comenzar hay una pequeña explicación de lo que van a hacer para que los alumnos sean conscientes del diagnóstico, del test que van a cumplimentar. Es para qué sirve, en qué consiste y cómo realizarlo. Esto bien lo podemos leer nosotros, los profes, para que todos los niños lo entiendan y después de leerlo preguntar si hay alguna duda, o esperar que todos los niños lo lean y comenzarle el cuestionario. Con esto también pues, buscamos que el niño o la niña ponga su año de nacimiento, o si es chico o si es chica. En el caso de que no se identifique con ninguno de los dos géneros, evidentemente lo puede dejar en blanco. En este caso vamos a poner que el año de nacimiento, que no es el verdadero mío, es el 2002, y evidentemente soy chico, y aquí vamos a empezar a ver lo que les comentaba antes, cada una de las situaciones y cómo estos niños que están delante del ordenador se enfrentarían o solventarían cada una de las preguntas. En este caso le presentamos a Paula, que es una niña de 11 años. Vive con su familia, le gusta jugar con sus amigos y amigas y aprender muchas cosas. Es curiosa y no duda en preguntar a sus maestros, a la familia o amigos aquello que no sabe. Llega un niño nuevo a clase que se llama Abel. El director le acompaña a su clase y explica a sus compañeros que viene de otro país. La maestra le indica a Abel cuál es su sitio y continúa dando clase. En este caso, si tú fueras Paula, ¿qué harías? ¿Continuarías haciendo tu trabajo de clase? ¿Le invitaría a merendar esta tarde a su casa? ¿Le pide a la maestra si Abel puede presentarse? ¿O espera a que llegue la hora del patio para poder jugar con él? Los niños y las niñas van a ir rellenando este cuestionario, cada una de las preguntas, todas hay que rellenarlas.
para luego tener el resultado. Bueno, Abel se sienta al lado de Paula, ¿qué es lo que hace o qué harías tú si fueras Paula? ¿Le ayuda a explicar cómo tiene que hacer las cosas? ¿Se interesa por él preguntándole las diferentes cosas? ¿Continúa con sus tareas o se para su silla para alejarse de él? Bien, aquí vemos diferentes situaciones que los niños tienen que ir respondiendo. Seguimos con Paula, ya que ahora Paula conoce o está con Daniela, que es una compañera de su clase, y muchas veces le explica cosas de su casa y también a través de esa situación iríamos respondiendo las diferentes preguntas. Van a ir respondiendo, no la voy a leer todas porque nos quedaríamos sin tiempo, pero esta es un poco la idea, que los niños y niñas puedan acceder al cuestionario, que se lo podamos explicar y puedan ir respondiendo estando seguros que son anónimos, que el anonimato va a estar protegido y que además se les va a dar un resultado. Bien, cuando rellenen todas las preguntas, cuando solventen todas las dudas que puedan tener a la hora de hacer este cuestionario, le dan a enviar. Y este cuestionario se quedaría guardado y enviado. Como no voy a responder a todas las preguntas, cuando un grupo rellene el cuestionario, estarían aquí, en resultado del diagnóstico del conocimiento, estarían los resultados de este grupo. Vemos algunos resultados de las diferentes clases. Evidentemente este de sexto A no está porque no hay ninguna respuesta todavía. Está creado el cuestionario, pero no hay ninguna respuesta hecha, complementada. Vamos a ver entonces algún ejemplo de respuestas. En este caso, este es un centro de prueba y hemos hecho el test, un simulacro de test de diagnóstico en segundo de primaria. Lo vemos aquí. Cuando ustedes seleccionan un grupo, lo pueden seleccionar y van a ver el informe de esa clase o de ese grupo concreto. Cuando no seleccionan ningún grupo y tienen varios grupos, por ejemplo, en educación secundaria tienen uno de prueba y uno de quinto A clase, pues verían el informe de toda secundaria. En este caso nos vamos a centrar en el informe de segundo de primaria, que es un ejemplo que hemos creado. Este es el resultado que arroja el estudio, que arroja el diagnóstico de conocimiento de los derechos, donde se nos explica cómo leer estos resultados, cuáles son los diferentes niveles en los que se ubican los diferentes cursos, desde el 1 hasta el 4. El primer nivel es un nivel de entrada donde los niños y niñas aún no conocen sus derechos. El segundo nivel, perdón, se caracteriza por conocer los derechos, pero no darle ninguna importancia, simplemente, bueno, pues están ahí. En el tercer nivel están aquellos grupos o niños que se identifican con conozco mis derechos y también soy un ciudadano activo, un defensor activo de los derechos. Y el nivel 4, que es el de mayor profundidad en el conocimiento de los derechos, son conocedores de los derechos de la infancia, pero también son embajadores de los mismos. Conocen los derechos y los defienden en cualquier circunstancia y ante cualquier desafío que tengamos. Estos son los 4 niveles que nos arroja este diagnóstico de conocimiento. En este caso, se los comentaba antes, esta es simplemente fue una prueba que hicimos que fuimos respondiendo de manera completamente aleatoria para tener este ejemplo para ustedes. Y en este caso, la media de grupo es de 2 sobre un máximo de 4 y como ven aquí en esta franja nos permite saber cuántos niños han hecho el diagnóstico y dónde se ubican cada uno de ellos. En este caso hicimos 5 pruebas y las 5 se ubicaron en el nivel 2, precisamente les decía antes porque lo hicimos completamente aleatoria, no tuvimos en cuenta las preguntas, sino simplemente quisimos hacer una prueba para presentárselas hoy. En el caso de que haya mayor dispersión, pues cada uno de las respuestas se ubica en los diferentes niveles. A raíz de la media de grupo, de la posición global de este grupo, podemos tomar decisiones más acertadas sobre cómo trabajar y profundizar en los derechos de la infancia en cada una de las aulas y de los grupos que lo han ido haciendo. Además, a través de este diagnóstico de conocimiento podemos conocer, podemos profundizar
tanto en la posición global como en las diferentes dimensiones de conocimiento, la dimensión cognitiva, la dimensión comportamental y la dimensión actitudinal de cada uno de los grupos y cómo se dispersan en cada una de las clases. Además de estas dimensiones, podemos profundizar más sobre el conocimiento de los derechos por cada una de las tipologías de provisión, de protección y de participación. Ustedes imagínense que les sale en todo bien, pero justo la tipología de participación es donde los niños demuestran o los resultados parecen indicar que hay menos conocimiento de los derechos de participación. Esto nos llevaría a plantear medidas en el centro y en el aula para fomentar la participación de los propios niños y niñas. Y este es el informe que podemos descargar, que podemos presentar en el claustro, que podemos presentarle a la dirección de cada uno de los grupos y de todos los grupos y de todo el centro educativo. Este es el diagnóstico que hemos creado, de lo que nos sentimos muy orgullosos y que ojalá sea muy útil para todos y cada uno de los centros que hoy nos acompañan y que están registrados en esta convocatoria de centros referentes. Crearlos es relativamente fácil, están a 3 clics de crearlos y implementarlo en la clase, pues se pueden llevar a los niños a una hora al aula de tecnología o en la propia aula si cuentan con tableta y una conexión a internet para realizarlo. Y no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o alguna reflexión a la hora de que quieran compartirlos de aquellos colegios, centros educativos que ya han hecho este diagnóstico. Son las 5:27, si quieren dedicamos unos minutitos para que nos digan sus pareceres y sus reflexiones sobre esta herramienta. Sí, disculpa, yo tengo una duda. Hola, Paula. Hola, mira, como soy muy novata en este proceso, entiendo la herramienta, entiendo para qué sirve, pero no me quedan muy claros los plazos o cómo realmente es eso, cómo tendríamos que actuar paso a paso, es decir, en mi centro, si este sería una vez que ya tenemos la aprobación pues, del consejo escolar, del equipo directivo y demás, un poco cuáles serían estos pasos iniciales y qué plazos manejamos para ello. Este diagnóstico de conocimiento lo tienes abierto durante todo el curso escolar, durante toda la convocatoria. Lo puedes hacer en cualquier momento, lo puedes hacer en este curso escolar o plantearlo hacer en el siguiente curso escolar. Únicamente es obligatorio hacerlo para aquellos coles que quieran subir a alcanzar el nivel 2 o superior. Vale. O sea, vale. antes de presentar formalmente la candidatura, necesitamos que hagas al menos en un grupo del centro este diagnóstico. Si prefieres ubicarte en el nivel 1 de momento, simplemente lo dejamos aquí y el próximo curso escolar hacemos la herramienta, hacemos el diagnóstico en las aulas del centro que consideres oportuno y reubicamos al centro en el nivel 2 o en el nivel 3 en función de su puntuación. El sistema va a estar completamente abierto durante todos los meses del año. Vale, o sea que realmente ahora de forma inicial solo sería necesario en un grupo mínimo y luego ya... Por ejemplo, sí, lo podrías hacer en quinto A y luego el próximo año ya seguir profundizando para que todos los niños pasen por Perfecto. por esta herramienta. Vale, muy bien. Gracias, Paula. ¿De qué cole eres, Paula? Colegio Marista Euseba de Oviedo. Ah, sí. Hablamos por correo, creo. Pues muy bien. Ya nos ponemos cara. Bienvenida, Paula. Hola, buenas tardes. Adelante, Sergio. Mira, bueno, una duda que tenía. Entonces, con este cuestionario sería la autoevaluación en derechos de la infancia. ¿Ese apartado estaría o no? Esta es la herramienta para el ámbito 1, que es el diagnóstico de los derechos de la infancia. La autoevaluación en el nivel 4 es otra herramienta completamente diferente. Sabemos que hay muchas personas y son términos que llaman a la confusión, pero son procesos diferentes. Vale, pero existe una herramienta como tal, porque claro, nosotros aquí analizando el baremo, la única duda que nos queda con los diferentes puntos sería la autoevaluación. No sé si tenéis la herramienta o la tenemos que elaborar o... La herramienta la tenemos, ahora nuestra compañera Maya lo va a poner en el chat
de esta sesión y luego en un ratito lo vamos a ver en más profundidad con algunos ejemplos. Va a ser una de las últimas cositas que veamos hoy. Vale, muchas gracias. A ti, Sergio. Creo que Isabel del Palacio Valdés de Asturias. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo Hola. estás? Pues Bien. mira, yo vamos por animar a los compañeros, nosotros ya nos adelantamos, hicimos hace tiempo la evaluación, ¿no?, con los niños y la De los verdad que muy primeros, además. sencillo. ¿Eh? De los primeros, además. Sí, ¿eh? Y nada, las preguntas muy adecuadas. Eso, bueno, hicimos con sexto de primaria y la verdad que fenomenal y nos sirvió como reflexión. Y mira, es que te quería preguntar otra cosa. A la hora de dar, de dar la candidatura o no, ¿qué se lo dais a todos si hemos cumplido más o menos los objetivos o tenéis un tope de centros? ¿Cómo funciona eso? No hay tope de centros, se lo damos a todos los centros que cumplan con los objetivos, evidentemente que se ubiquen en un nivel 2 o mayor. Evidentemente, si el centro está en el nivel 1, todavía no está preparado para ser centro referente. Se lo damos a todos los que hayan conseguido el nivel 2 o superior y que al menos se pasen en alguna clase, en algún grupo del centro educativo. Pero el reconocimiento se lo damos a todos los centros que cumplan con los objetivos, no tenemos un cupo. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Isabel, hasta ahora. Hola, mira, yo te hablo del Colegio Maristas de Bilbao, ¿vale? No de Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Se podría hacer el cuestionario este año, este curso escolar 21-22 y no optar este año al... ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Vale, sí, rasgo. Ez dago. El cuestionario está abierto, lo podemos hacer este curso en algunos grupos, en algún curso y el próximo curso en otros, o simplemente, y sería muy interesante, hacerlo como una línea de base. Ahora lo estamos empezando a trabajar este proceso, lo hacemos ahora y al final del curso que viene vemos cómo han avanzado en el conocimiento de los derechos de la infancia. Será una muy, muy buena propuesta. Incluso repetir en el mismo grupo, ¿te entiendo? Claro, por ejemplo, puede repetirse para ver, ojalá que se haya producido una progresión, Un avance. una evaluación, un avance en este conocimiento de los derechos. Así que es que ricasco. No sé si hay alguna otra pregunta o si no... En el chat tenemos alguna pregunta. Adelante, Nacho, si lo puedes leer. Tenemos alguna pregunta. Alguna dice que sí podemos responder a varias... responder más de una opción en las preguntas, y entiendo que no, que las respuestas son únicas, o cada pregunta una respuesta única. Eso es. ¿Vale? Con respecto a las escuelas de educación infantil, pues ¿qué alternativas tendrían? Bueno, pues hemos empezado por estas pruebas y estamos trabajando en ver cómo podemos incorporar y como siempre intentamos desarrollar los estándares para la parte de educación infantil, que nos parece muy importante, pero tenemos que ir paso a paso. Y bueno, algunas personas que tienen algún problema a la hora de que no pues, se desglosa el informe por tipología, que quizá pues algo no se esté descargando bien o alguna cosa así. Bueno, quizá eso lo podemos ver más en bilateral si alguien tiene algún tipo de dificultad con la herramienta. Lo que es importante también es que esto es una herramienta que, como veis, tenéis el control total para desarrollar todas las instancias y todas las pruebas que necesitéis para que encontréis su uso, no tanto como un trámite solo para optar al proceso, que eso no sería nuestra motivación a la hora de hacerlo, sino que es una herramienta que nos sirve para validar o para tener una foto en un momento concreto de cuánto saben o cómo han incorporado el enfoque de derechos de infancia nuestros alumnos, ¿no? Y por lo tanto, pues podéis jugar con esas opciones. Podéis hacer, los que tenéis primaria y secundaria, podéis ver cómo entran, cómo salen, podéis hacerlo en el tiempo, podéis hacerlo en distintos grupos. Digamos que hay una variabilidad de aplicaciones bastante importante, pero siempre con la idea de que no se trata de fiscalizar cómo es el trabajo en vuestro centro o en qué punto está, porque aquí siempre recordamos que esto es un proceso de aprendizaje compartido entre muchos colegas y lo que queremos es ir evolucionando. Y por lo tanto, de lo que allí salga nos dará una mejor orientación para ver cómo vamos dando los siguientes pasos. Si estamos haciendo muchos esfuerzos y vemos que los resultados son pobres, pues nos tiene que ayudar a cuestionar pues, otras aproximaciones, otros efectos, o qué diferencia puede haber entre cuando hacen la prueba en sexto de primaria y cuando sale en un mismo grupo, pasado un tiempo, podemos ver qué evolución ha tenido. A partir de ahí, pues existen muchas fórmulas de aplicación que, bueno, desde vuestro criterio y a medida que os hagáis con la
con la herramienta podéis encontrar la mejor aplicación posible. Gracias, Nacho. Dos apuntes más que se me habían olvidado comentarles y que es una recomendación. Es que antes de hacerle la prueba, de convocar a los niños al aula de informática, de realizar la prueba con todos ellos, les recomiendo que hagan una prueba antes de convocar a todos los niños, aunque sea una prueba completamente aleatoria que luego pueden eliminar del sistema y que no va a quedar reflejada ni va a restar puntos ni nada, pero simplemente podemos probar si la plataforma sirve, porque en algunas ocasiones, en algunos coles hemos tenido algún problema a la hora de hacer la evaluación, al hacer el diagnóstico se hace sin problema, se guarda sin problema, pero al enviarlo los cortafuegos de cada institución educativa, de cada centro, en algunas ocasiones cuando son muy rígidos, no permite el envío o no da el certificado de envío. Entonces les recomiendo que hagan una prueba completamente aleatoria, que luego la borren, pero que certifiquemos que existe, que se queda guardada. Así que, Susana de SES, que estás en Galicia, creo, ¿no? Sí, en Pontevedra. Buenas tardes. Mira, yo la tengo casi toda hecha, desde cuarto de P a cuarto de la ESO, me falta algún grupo suelto. Los comentarios que sí tuve de los niños, yo hice con mis grupos de quinto y la hice en sexto también, aprovechando un día que faltaba el profe, pues que fui a sustituir, pues ya hice la evaluación. Los niños sí que muchas veces les costaba escoger una sola, ¿eh? No sé si es porque los míos son más pequeños. Y luego muchos me decían que echaban de menos, aunque fuera al final poder escribir algo. Porque a veces me decían, pues que entre esta y esta, y luego hay una que me llamó la atención, porque me lo dijeron niños en quinto y en sexto, y entre ellos nos hablaron. Era una situación que creo que era una mamá que le pegaba a la hija o así, y varios niños me dijeron, aquí falta una casilla de que también hay que educar a la madre. Eso os lo digo porque me llamó la atención de que echaban de menos. Claro, es que a lo mejor la madre no sabe. Y yo, bueno, pues a ver, hijo, de las 4 que hay, ¿con cuál estás más de acuerdo? Pero sí es cierto que lo de poder escoger 2 o escribir, muchos niños, yo no sé si cuando son en la ESO lo hicieron mis compañeros, no te puedo decir, pero yo la pasé en quinto y en sexto y la profe de cuarto me comentó lo mismo. Muchas veces para ellos les costaba una, ¿eh? Y estaban, profe, ¿y qué pongo? Y yo, bueno, pues no. Y lo de la madre me llamó mucho la atención porque decían, bueno, la opción de educar a la madre, y yo, bueno, pues también está bien, sí, claro. Es muy cierto, son esas cosas que nosotros no vemos, pero cuando los niños se ponen y se lo toman en serio, identifican muy bien. Y además quiero decirte que en quinto, cuando uno lo dice, pues le surge a 3 o 4, pero luego aproveché ese mismo día, entre ellos nos hablaron, que fui a sustituir a sexto y dijo, bueno, pues ya hago esto, y a mi compañero cuando venga, pues ya le quito una, o sea, ya pues no tiene que hacerlo. Y es cierto que volvió a salir, dijo, y aquí a la madre, como diciendo, bueno, pues a lo mejor. Y dije yo, pues lo voy a decir también, porque me llamó mucho la atención la reflexión de los niños. Gracias por compartirnosla. Esta es una herramienta que hicimos de UNICEF con la Universidad de Lleida. Lo vamos a tener en cuenta de cara a futuras actualizaciones y a la hora de seguir puliendo la herramienta, que hay camino por ello. Y te agradezco mucho estos comentarios. Sí, esto fue lo que me dijeron ellos. No sé en secundaria lo que pasó, porque todavía no me reuní con los profes de secundaria. Sé que la hicieron porque tengo los datos. Pero en primaria sí que te puedo comentar, pues yo trabajo en primaria, claro, entonces veo más a los compañeros, que esto fue lo que pasó un poco. Interesante, muchas gracias, Susana. Nada. Obrigado, también vemos que la misma aplicación de la herramienta nos provoca situaciones de aprendizaje nuevas que salen de sus intereses y que nos permiten abordar un tema pues con el máximo de su atención porque sale de ellos. O sea que también es bien visto esa parte de esa explotación también educativa de la propia prueba, ¿no? Lo que desencadena de estar concentrados en la tarea. Gracias. Gracias, Susana. Está María José. Adelante, María José. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, te quería preguntar, una vez que se hacen los cuestionarios, después hay que descargar únicamente el PDF y adjuntar ese PDF en toda la memoria que tenemos que mandar. De momento tienes que descargarte el PDF y adjuntarlo en el indicador que está relacionado y decirle a tu asesora, a Adriana, creo que Adriana. Adriana es la tuya, ¿no? Adriana, que ya lo tienes hecho. Si lo haces en varias clases, con que nos adjuntes un PDF es suficiente y luego tu asesora o el asesor de cada uno de ustedes revisará el resto de
el resto de cursos que lo han hecho y asignará la puntuación que corresponde en Vale. cada indicador. Lo hemos hecho de cuarto de primaria a cuarto de la ESO. bien. Entonces, ¿solamente descargo un PDF? ¿Solamente sería necesario descargar un PDF del Eso curso? es, descarga un PDF y en la cajita de comentarios de la aplicación de ese indicador, recuérdale a Adriana que tienes varios cursos hechos para que lo revise también. Vale, de acuerdo. Fenomenal, muchas gracias. Gracias, María José. Si quieren, volvemos a la presentación y seguimos con los restos de indicadores y de ámbitos de la educación en derechos de infancia. Cuando decimos Miren pregunta, cuando decimos en bilateral, ¿a quién le puedo hacer la consulta? Miren, nos podéis escribir a educacion@unicef.es, educacion@unicef.es. Luego te dejaremos el correo y nuestros compañeros también te lo pondrán por aquí para que te pongas en contacto con nosotros y busquemos a esa persona que te ayudará durante todo el proceso de la candidatura. Vuelvo a compartir la presentación. Bueno, justo se compartió la presentación en general. Lo están viendo, ¿verdad? Vale. Seguimos, habíamos hablado del diagnóstico en conocimiento de los derechos, que espero nuevamente que les sea sobre todo útil y apropiado y con resultados que nos den todavía para seguir trabajando. El diagnóstico de conocimiento de los derechos, es uno de los 4 ámbitos de educación en derechos de infancia, que ustedes lo saben porque están recorriendo este programa y esta actividad, este programa con nosotros. Nos centramos en el primer ámbito, en el conocimiento de los derechos de la infancia y la ciudadanía global, con los indicadores más imprescindibles, con los 4 indicadores que son imprescindibles para obtener el reconocimiento en este ámbito. El primero es integrar los derechos de la infancia en el proyecto educativo. Educar en derechos no es simplemente enseñarles el derecho y el artículo que es, sino que los interioricen, que formen parte del día a día del centro educativo. Empezando por los documentos oficiales como en el PEC, pero acabando en cualquier actividad que realicemos en clase. Tenemos este ejemplo del IES Lucas Mayada de Huesca, centro referente, que en su PEC establece la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y la protección de los derechos de infancia. De Aragón, de Huesca, nos vamos a Tenerife, a Santa Cruz, a La Laguna, donde el IES San Benito establece en su PEC que la comunidad educativa del IES San Benito está especialmente concienciada con el respeto de los derechos del niño y de la niña. Vamos viendo algunos ejemplos de integración en el PEC de los derechos de la infancia. Por ejemplo, en Santa Cruz de Muduela, en Ciudad Real, SEIF Cervantes establece en su PEC promover en nuestro centro la sensibilidad y formación de todos sus miembros en favor de los derechos de la infancia recogidos en la Convención de los Derechos del Niño. Esta es la parte más teórica, incluirlos, incorporarlos de manera expresa en el PEC, pero también celebrar días mundiales. Y celebrar días mundiales significa planificarlos con detenimiento para que todas las clases y todos los niños puedan celebrarlo y reflexionar con ellos, conmemorar los diferentes días mundiales que están establecidos en la programación general anual, en la PGA. Nuestra Señora de los Remedios, en Murcia, establece en su PGA que pensamos que la contribución a que se respeten los derechos del niño es un deber de primer orden de cualquier institución educativa y no podemos estar más de acuerdo con esta afirmación. Sigue en su PGA, pasando del dicho al hecho, que es importante vivenciar los diferentes derechos del niño mediante actividades dinámicas y además darlos a conocer a la comunidad educativa. En la Escola Baldiví Reixac de Cataluña establece en su PGA una comisión mixta de convivencia, género y derechos de infancia, añadiendo la conmemoración de días mundiales como el Día Universal de la Infancia, este 20 de noviembre. En Castilla-La Mancha también, en SEIP Marqueses del Manzanedo, se propone implicar a todo el alumnado en la convivencia en paz y en la resolución pacífica
de conflictos mediante el diálogo y la conmemoración de días claves como el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Estos son algunos ejemplos: el 20 de noviembre, el Día Universal de la Infancia, el Día del Escolar de la Paz y la No Violencia, el 30 de enero, pero hay muchos más días mundiales que cada centro educativo celebra. El Día Mundial del Agua, el Día del Medio Ambiente, este próximo 5 de junio, y con cada uno de los días mundiales desde UNICEF intentamos siempre proponer una actividad educativa para celebrarlo en el aula y en el centro, como este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Cualquier persona, cualquier centro que los quiera realizar, tanto el de UNICEF como de otras instituciones, siempre son bienvenidas, y cualquier necesidad que tengan para conocer de manera más profunda estas actividades, se pueden poner en contacto con nosotros. Hemos hablado del PEC, hemos hablado de la PGA, pero también de la formación en derechos de infancia y ciudadanía global. Tenemos varias. Tenemos y actualmente vigente, están todavía a tiempo de hacerlo, aquellas personas que no lo han hecho y estén interesadas, en un MOOC que realizamos junto al INTEF de aproximadamente 25 horas, donde intentamos dar las pistas y la información necesaria para trasladar este enfoque educativo de derechos de infancia a la realidad de cada aula y de cada centro. Lo pueden hacer hasta la primera semana de junio. Además, en diferentes comunidades autónomas, como en Cataluña, como en Aragón, como en Castilla y León, UNICEF, junto a la Consejería de Educación de cada territorio, lleva a cabo también una serie de formaciones en educación en derechos de infancia, y en el próximo mes de septiembre tendremos junto a la UNED la segunda edición del curso del coordinador y coordinadora de protección y bienestar, que, como saben, es una figura de nueva implantación que establece la LOPIDE, que se aplicará durante el próximo curso escolar en todos los centros educativos. Pero como decíamos al principio, decía también Susana, te tomo estas palabras, permíteme, Susana, es que cuando a los niños se les dan espacios de participación, se lo creen, se lo toman en serio y nos permiten conocer e ir más allá en algunas miradas y algunos abordajes que nosotros como adultos no siempre miramos, no siempre somos conscientes, pero ellos nos aportan esa frescura y sobre todo nos aportan una manera de hacer escuela, de cohesionar escuela y de hacer unos espacios democráticos. A través de la participación infantil y adolescente se construye escuela, se cohesiona la comunidad escolar y aumenta la autoestima del alumnado, porque se sienten escuchados, porque se sienten miembros activos de la comunidad, y todo eso supone un compromiso con la democracia, con la ciudadanía global y los derechos, que va mucho más allá de conocerlos, es aplicarlos en la práctica con acciones cotidianas. Una escuela que cuente con mecanismos de escucha y participación se convierte en un espacio, sobre todo, donde se respetan los derechos de la infancia, donde cada uno es más consciente de sus derechos y de sus responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas activas y globales que son. Por ello, consideramos imprescindible que en el centro educativo exista una persona que promocione la participación infantil y adolescente, creando y asegurando espacios de intercambio entre los niños de diferentes clases, de diferentes grupos y de diferentes, ojalá que instituciones. Desde ejemplos hay miles, desde el buzón de sugerencias que se ubica en el centro, a las asambleas matutinas de los centros de educación infantil, donde los niños nos cuentan, nos comparten cómo se han sentido, cómo han dormido, qué les preocupa, programas de radio, cuidado del huerto escolar, etcétera. Promoción de la participación infantil para que los niños sean parte activa de la comunidad escolar y parte activa de la sociedad. No se oye. Ari, no está entrando el audio. Vaya, bueno, nos comentaba Rosario, que es nuestra compañera de UNICEF en Canarias, que a participar se aprende participando, y esto se tiene que adquirir, este hábito se tiene que adquirir, que es más que un hábito, es un derecho, se tiene que adquirir desde las edades tempranas, pues desde
las asambleas matutinas, al cuidado del huerto, a decidir qué plantamos o qué hacemos con la cosecha. Cualquier actividad es buena para plantar las semillas, si me permite seguir con la metáfora del huerto escolar, de la participación y los derechos de infancia. Lástima que no se escucha. Pasamos al tercer ámbito, que es el del entorno protector, que lo que buscamos como claves son que en el centro educativo existan y se den a conocer los protocolos frente al maltrato escolar, frente al acoso, frente al maltrato familiar, perdón, frente al acoso escolar y abusos y las agresiones sexuales. Ojalá que nunca se tengan que poner en práctica, pero es importante que en el centro se conozca su existencia y quién es la persona o personas responsables de activar estos protocolos en el caso de que sean necesarios. Evidentemente, lo que buscamos es precisamente sembrar nuevamente las semillas de la protección para que cualquier niño o cualquier niña esté protegido y en el caso de que sea vulnerable o esté pasando por una situación complicada o una vulneración directa de los derechos de la infancia, pueda pedir ayuda, pero que los demás seamos capaces también de identificar cuando un niño necesita nuestra ayuda. Por eso desde UNICEF proponemos diferentes actividades educativas de alimentación saludable, de uso seguro de las tecnologías, de actividades frente a cualquier tipo de drogadicción, de alcoholismo, de tabaquismo. Y les quería compartir algunas actividades muy interesantes, muy divertidas de educación vial. Les traigo tres para que compartan conmigo cómo, ustedes lo conocen mejor que yo, cómo cada uno de los centros educativos aborda las diferentes actividades de manera completamente diferente. En el CEBI Las Gaunas de Logroño, en La Rioja, el alumnado de quinto y sexto participa en el programa de educación vial que el Parque Infantil de Tráfico del Ayuntamiento pone a su disposición. Acuden al Parque Infantil de Tráfico, conocen las señales, conocen cómo moverse como peatones, conocen cómo conducir la bicicleta para poder ir al centro educativo y moverse por el municipio, por la ciudad. Esto pasa en Las Gaunas, en Logroño. Muy cerquita de Logroño, en Sevilla, el CEIP Malala, también candidato a ser centro referente en esta convocatoria. Los niños y las niñas no solo conocen cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades como peatones y como ciudadanos de la calle para cruzar, para ir al supermercado, para ir simplemente al cole, sino que también a través de la participación se vuelven ciudadanos activos, instalando cartelería de la campaña de seguridad vial en el centro. Ahí lo vemos identificando los parking, las niñas están poniendo el cartel donde tienen que dejar, donde tienen que aparcar las bicicletas. Bueno, son ciudadanos activos donde se forman en educación vial y luego esa formación la transforman en actividades concretas para el beneficio de todos los niños, de todas las niñas y de toda la comunidad educativa. En la Cistérniga, en un municipio cerquita de Valladolid, el Félix Cuadrado Lomas, también trabaja en la educación vial y en este caso la policía local acude al centro educativo para realizar una sesión informativa de caminos escolares seguros en el municipio. Tres maneras completamente diferentes, tres maneras completamente correctas de trabajar la educación vial y evidentemente crear entornos protectores para la infancia. Otra actividad que buscamos para reducir los riesgos de los que algunos niños lamentablemente son víctimas es la prevención de las manifestaciones de odio y de discriminación. Aquí pues cabe cualquier actividad desde las que realizan en infantil, en primaria y en secundaria para prevenir estas manifestaciones de odio frente a la homofobia, frente al sexismo, frente al racismo, cualquier tipo de discriminación que atentan evidentemente contra los derechos de la infancia y contra la dignidad de cada niño y cada niña que lo sufre y de su entorno. En este caso les quería compartir, está por aquí nuestras amigas del Colegio Cooperativa Alcázar de Segovia que nos dieron algunas fotos sobre la visita que recibieron de
la unidad de participación ciudadana de la policía local, con quien hemos hecho este cuento, el Club de los Secretos, donde los niños y niñas aprenden a identificar cuáles son los secretos buenos que hay que guardarse. Por ejemplo, que vamos a celebrar el cumpleaños de la abuela y hay que guardar el secreto para que la abuela se sorprenda, pero hay secretos malos que tienen que sacar y que tienen que pedir ayuda, ya sea en el hospital, ya sea en el centro educativo, ya sea a la policía. Pues que mi padre le pega a mi madre, que cualquier otro tipo de acción que vean en sus casas y que necesiten externalizarlos. Este es el club de los secretos. Los secretos buenos hay que guardarlos para que hagan más ilusión, los secretos malos hay que sacarlos para pedir ayuda y recibir protección frente a la vulneración de los derechos de la infancia. Esta es una de las múltiples acciones que hacemos con nuestros aliados. En este caso lo hemos hecho, lo estamos implementando con la Policía Nacional. Si ustedes quieren que la policía les visite en su centro educativo este curso, prácticamente es imposible, pero el próximo curso escolar se pueden poner en contacto con nosotros o con su unidad de participación ciudadana más cercana y se establece ese calendario de visitas. La verdad que merece mucho la pena. No sé si el Colegio Cooperativo Alcázar de Segovia luego nos puede decir un poco su valoración sobre esta visita. Este es el ámbito 3, los entornos protectores, y pasamos al clima escolar. Ustedes son más conscientes que yo que cuando todos remamos en la misma dirección, todo es mucho más fácil y todo es mucho más seguro y honesto. Por ello, y nos preguntaban antes, hay que hacer una autoevaluación institucional en derechos de infancia y ciudadanía global para conocer más en profundidad cómo está el centro, cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles y las propuestas de mejora, no solo del alumnado, como veíamos en el DICODI, sino de toda la comunidad educativa, profesores, equipo directivo, familias, personal de administración y servicios. Se presentan una serie de preguntas y las personas que participan en ello responden cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles y algunas propuestas de mejora. Les traigo un ejemplo de un colegio de Andalucía donde el equipo directivo identificó que uno de los puntos fuertes era que el enfoque en derechos de infancia se encuentra implementándose en todo el centro educativo. Todo el mundo conocía los derechos de la infancia, pero también hay un punto débil en esto, y es que las personas que entran por primera vez, el profesorado de nueva incorporación no tiene por qué conocer este enfoque de derechos, y bueno, identificaron que las personas de nueva incorporación necesitan conocer más en profundidad este enfoque de derechos para que sea conocido y respetado por todo el centro educativo. Por lo tanto, teniendo en cuenta el punto fuerte y el punto débil, en este centro la propuesta de mejora que se consensuó fue incorporar en el plan de formación del centro una sesión, al menos una sesión dedicada al enfoque de derechos de infancia, donde se explique en qué consiste y qué beneficios tiene y qué trabajo hay que hacer para que sea una realidad a nivel del aula, del grupo, del curso y del centro, evidentemente. Seguimos para la última que tenemos, que es, bueno, evidentemente tenemos una autoevaluación que lo hacen, decía, el equipo directivo, el personal de administración y servicio, las familias, el propio alumnado y el equipo docente, donde salen las propuestas de mejora, y esas propuestas de mejora se traducen en un plan de acción para 1, 2 o 3 cursos escolares donde podamos seguir estableciendo los mecanismos que nos ayuden a profundizar en este enfoque de educación en derechos de infancia. Por ejemplo, este centro educativo sevillano nos decía que una vez identificados los puntos fuertes, los puntos débiles, las propuestas de mejora, una de sus acciones en el plan de acción es integrar los derechos de la infancia no solo en las programaciones de aula, sino en otros documentos oficiales de la planificación escolar, como el plan de convivencia, como el reglamento de régimen interno, etc. Hay muchos más indicadores, evidentemente hay muchos más indicadores. Algunos indicadores que aplican únicamente a infantil, otros que aplican únicamente a educación primaria, otros que aplican a educación secundaria. La mayoría son comunes en todos ellos. No les quiero quitar mucho más tiempo, nos quedan 10 minutitos.
Por ejemplo, indicadores sobre, veíamos, educación vial, sobre incorporación de los derechos de la infancia en documentos oficiales del centro, o participar en estudios o en actividades que les proponemos desde UNICEF. Algunos de ustedes participaron el año pasado en el estudio sobre el uso de las tecnologías en los adolescentes. El estudio más amplio que se ha hecho en toda Europa fue gracias a ustedes. Actualmente estamos llevando a cabo o queriendo llevar a cabo de cara al próximo curso escolar 2 estudios, uno sobre la violencia contra la infancia y otro sobre las competencias docentes, donde sean los propios docentes quienes nos digan en qué quieren formarse y cuáles son los ámbitos en los que quieren seguir profundizando. Ojalá también nos acompañen en estos estudios y nos sigan acompañando durante todo este programa de educación en derechos. Se me pasaba esta diapositiva de ese centro sevillano, que ha evaluado su plan de acción de estos años, y uno de los resultados ha sido que se ha podido integrar la educación en derechos en el plan de orientación y la acción tutorial y en el plan de convivencia del centro. Yo vi terminando, somos más o menos puntuales, simplemente les quiero nuevamente agradecer este ratito que han pasado con nosotros y sobre todo su confianza y su interés en ser parte de esta red de centros educativos de UNICEF a través del programa de Educación en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global. Aquí tienen nuestras vías de contacto, nuestra página web, nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp y Telegram, y también nuestra cuenta en Twitter. Así que les agradezco nuevamente este ratito que han compartido con nosotros, y volvemos a abrir los micrófonos por si alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta en algún indicador específico de la convocatoria, o simplemente hacer una reflexión que quiera compartir con nosotros. Adelante. O Nacho, si hay alguna pregunta en el chat. Ahora es cuando me quedé solo en la sala, ¿no? En el chat estábamos casi al día. Sí, estamos al día de respuestas. Solo añadir un agradecimiento más, especialmente por la respuesta que mayoritariamente habéis dado también ante la emergencia de Ucrania. ¿Vale? Sois muchos los que tenéis algunos alumnos que han llegado a vuestros centros y estáis haciendo todo lo posible por integrarlos. Sois muchos también los que habéis puesto en marcha alguna actividad solidaria para poder apoyar esa emergencia. Os agradecemos también el esfuerzo que hemos hecho. Veníamos también de un par de años de poder hacer pocas cosas, movernos menos por las dificultades que teníamos, o reivindicar juntos menos cosas. Y bueno, pues también nos orgullece el ver cómo hemos retomado eso con esa energía, y estando una vez más al pie del cañón en todas las cosas que se demandan de las demandas que os trasladamos, o que vosotros no hace falta que os animemos, que ya os metéis en suficientes movidas solos. O sea, que los que estáis aquí estáis activos todo el tiempo, y no solo con nosotros, sino en vuestro compromiso diario, porque no queríamos dejar de dar un mensaje más de agradecimiento en ese sentido. No sé si había, a ver si hay alguna... Algo sobre el análisis de riesgo. No sé muy bien. Sí, creo que hay uno de los indicadores de la convocatoria que hace referencia a esta elaboración de un análisis de riesgo por parte de la figura del coordinador de bienestar y protección. En algunos centros educativos esta figura del coordinador de bienestar ya está implementándose y hay una persona designada. En otros centros va a ser una figura que se incorpore el próximo curso escolar, y lo que buscamos es que hagan este análisis de riesgo, identificando, por ejemplo, cuáles son los puntos de mayor riesgo, pues la entrada al centro, y a veces algunos de los pasillos donde los niños sufren más acoso, donde se roban los bocadillos, donde, bueno, pues hay determinadas situaciones que no son completamente agradables, identificarlas y ponerles solución, ¿no? Nos comentaba Pepa Horno, que es una de las grandes expertas en protección a la infancia, que uno ve la violencia contra la infancia cuando está formado para ver la violencia contra la infancia, cuando somos capaces de identificarla y ponerle medidas para que no escalen, y sobre todo para que no lleguen a ocurrir. Este análisis de riesgo lo que busca es precisamente eso, implementar medidas de protección para que los niños
estén protegidos, para crear entornos protectores en los centros educativos y que las desgracias no ocurran y que cuando ocurran una vulneración de los derechos se implementen la coordinación de manera rápida y efectiva para frenarla y que no escale. Aquellas personas que han hecho el curso de coordinador de protección ya tienen algunas herramientas para hacer este análisis de riesgo. Quien no tenga esas herramientas o quiera profundizar más en este ámbito también se puede poner en contacto con nosotros y les podemos ayudar para profundizar en este aspecto. No sé si respondí la pregunta o les hice dudar más, pero bueno, la idea es esa, que hagamos ese análisis de riesgo para identificar los posibles riesgos y reducirlos y eliminarlos. Sí, había alguna duda en el chat que nos dice si para alcanzar el nivel 2, además de hacer la autoevaluación institucional, es necesario haber pasado el formulario al alumnado de algún curso. Y es que sí, la respuesta es que sí. Son dos cosas distintas, ¿no? Una es el diagnóstico de cómo está el centro y otra es cómo nuestros alumnos ya han interiorizado en qué grado el conocimiento de los derechos y su aplicación. Entonces sí, son esas dos cosas por separado. Respecto a si va a haber más sesiones, nosotros ya no queremos complicaros la vida mucho más en lo que queda de curso, que estamos todos haciendo apretando mucho, pero estamos a vuestra disposición a nivel particular. Los asesores y asesoras que os acompañan en este proceso están para resolveros las dudas que salgan, además de que esta presentación pues la compartiremos en el vídeo por si algún compañero no la puede ver o por recordar alguna de las cosas que aquí se dijeron. Y nada, pues vamos a intentar terminar en hora aproximadamente, ya que hemos empezado un poco tarde. Nuria, la mano levantada. Sí, perdona, Nuria. Es, del Cooperativa Casas de Segovia, que fue quien nos compartió de manera... Así que te doy las gracias, Nuria, estas fotos de esta visita de la Policía Nacional al cole, ¿verdad? Sí, bueno, por eso os quería agradecer que lo hayáis mencionado aquí. Fue una experiencia estupenda y animo a todos los centros a que lo soliciten. La verdad es que nos llevamos una sorpresa porque cuando les llegó a la Policía Nacional de Segovia la solicitud para participar en el Club de los Secretos, no lo habían hecho con ningún cole aquí en esta ciudad. Y bueno, vinieron un poco diciendo qué es lo que queréis y tuvimos que prepararlo un poco juntos. Vino una de los efectivos de la Policía Nacional que tienen en participación ciudadana y bueno, la experiencia estupenda porque los niños conocieron, bueno, pues eso, ¿no? Que los centros educativos somos entornos protectores y que evidentemente ante cualquier riesgo, ante cualquier problema, ellos tienen que decirlo y no guardarse esos secretos, ¿no? Y eran niños pequeñitos porque está orientado para los primeros cursos de primaria, entonces creemos que sí que cala en los niños, ¿no? Así que fenomenal. Luego también os quería comentar que nosotros es verdad que hemos ido cumplimentando todos los indicadores y ante la inseguridad, ¿no? Que nos crea lo hemos hecho bien o lo estamos haciendo bien, yo siempre la pongo a Mireia, que es nuestra asesora. Mireia, con esto es suficiente, necesitamos algo más. Y claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Que nos evaluó y en el momento que te evalúan y te dan ya una puntuación a cada uno de esos indicadores, pensamos, ya no podemos mejorarlo. Entonces yo hablé con ella directamente y dije, pero habernos dicho qué es lo que podíamos haber hecho mejor, ¿no? Y bueno, nos facilitó el tema de todo lo que hagáis y que yo no haya considerado porque no habéis recogido en las observaciones, me lo tenéis que ir diciendo para que yo lo tenga en cuenta y pueda subir esa valoración, incluso después de haber sido calificada, por así decirlo. Entonces, bueno, nos dejó más tranquilos porque nosotros vamos a ir a por todas. Vamos a intentar alcanzar el nivel 2 y vamos a por ello. Qué bien. Hago una pregunta muy rápida, perdón, Nacho. Algunos colegios nos comparten, Nuria, que hacer todas estas acciones de ir subiendo indicador a indicador es trabajo, son horas que hay que dedicarle, pero también ayuda a organizar al centro y a sentirse orgulloso de todo el trabajo que están haciendo. Es una manera también de hacer el inventario de las actividades del centro y ver que hay un camino recorrido, que no son centros que están comenzando de cero, sino que hay un camino que está hecho, ¿verdad? Sí, y todo lo que hay que hacer.
Claro. Es decir, es verdad que te das cuenta de que hay muchas cosas que no teníamos y que es fácil tenerlas. Exponerse a ello, un equipo de personas que diga, venga, pues no sé, la guía que planteáis, ¿no? Guía para padres. Bueno, pues lo hemos hecho una Muy guía bien. para padres y ahora se la ofreceremos a todos los padres cuando se matriculen por primera vez, matriculen a los niños en el cole. Y creemos que les va a ayudar, que les puede ayudar. Entonces, fenomenal. Y siempre bajo la tutela de UNICEF, que nos va guiando mucho. Así que, bueno, estamos satisfechos y todavía queda mucho por hacer, sí. Muchas gracias, Nuria. Gracias por Gracias. compartirnos los materiales que siempre estás compartiéndonos todos, así que Sí, te lo muy agradecemos bien. mucho. Gracias a vosotros. Pues especialmente dedicados a todos estos centros, que sois un montón los que estáis aquí todavía, que casi estamos los 100 y pico que empezábamos. La actividad que os acabamos de enviar y que no esperabais, que era la del Día del Medio Ambiente, bueno, pues echarle un vistazo, vamos muy a tope, pero a lo mejor tenéis un hueco antes de que acabe el curso de poder echarle un vistazo a la actividad de Palabras por el Medio Ambiente que hemos lanzado recientemente, y que el que tenga todavía ganas de terminar el año en alto, pues todavía, si no hemos dicho pocas cosas hoy, pues todavía una más, pero seguro que podemos encontrar algún colega en el centro que le pueda apetecer y le puede interesar, o sea que os agradecemos la difusión también que podáis hacer de la actividad. Y por nuestra parte, Ari, si no tienes tú nada más que decir, Agradecer. ponemos el cierre, así que todo tuyo, Ari. Gracias a todos. Bueno, nuevamente muchas gracias. A algunos les conozco por videoconferencia, a algunos tengo el placer de conocerles de manera presencial y a algunos les he puesto cara por primera vez. A todos ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este momento y sobre todo que quieran convertirse en centros referentes en educación en derechos de infancia y ciudadanía global. Ojalá lo consigan porque están la mayoría de ustedes muy cerquita. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.